Estado de agregación de la materia. El ordenamiento de las partículas que forman un cuerpo se llama estado de agregación. Depende de la cantidad de energía cinética de esas partículas, así como la fuerza de atracción y repulsión. Bien, toda la fuerza o todo lo que usted ve está formado por materia, pero de diferentes estados. Bien, luego le voy a decir de qué manera está cada estado dentro del tema. Dice que las fuerzas de atracción son aquellas con las que las partículas se atraen unas a otras y tienden a mantenerse unidas sin formar enlaces químicos. Eso lo subrayo. Bien. Entonces, la fuerza con la que las partículas se repelen unas a otras tiende a alejarse entre sí y se conoce como la de repulsión. Fuerza de repulsión es cuando uno nos atrae a otra, cuando nos atraen las partículas, cuando tienen el mismo signo, es decir, positivo con positivo no se atraen, polos opuestos se atraen. Bien. El estado de agregación es una propiedad física de la materia. Esta característica no permite distinguir un tipo de materia de otras, es decir, es una propiedad general, depende de la temperatura de los cuerpos. Vamos a entrar a los estados. Bien, el primer estado, o estado de agregación de la materia de estado sólido. En los estados sólidos, las fuerzas de atracción intermolecular son mucho más potentes entre las partículas de líquidos y gases. Esta situación se presenta en sustancias iónicas, metálicas y entretejidas. Bien, todo lo que es un sólido, como su celular, la computadora, lo que hay a su alrededor, que es un sólido, es fuerte y duro porque las partículas están unidas de tal manera que forman un objeto. Bien, gracias a que las partículas están unidas en forma de cuadrado, usted tiene el libro. Gracias a que las partículas están unidas en forma redonda, hay balones de fútbol o hay diferentes balones. Eso es un objeto sólido formado por ese estado de agregación porque las partículas están atraídas al 100%. No tienen espacios, tienen espacios entre las partículas pero mínimos. Una sustancia existe en estado sólido porque las fuerzas de atracción entre sus moléculas son superiores a la fuerza de dispersión. Las partículas se mantienen juntas y ordenadas en una estructura rígida, donde solo poseen movimientos vibracionales. La velocidad de vibración depende de la temperatura. Cuando aumenta la vibración se hace más fuerte. Bien, a medida que la temperatura aumenta, la vibración de un objeto sólido aumenta. Bien, por eso al llegar a cierta temperatura alta, los objetos se funden o se derriten o se dañan. Bien. Propiedades de los sólidos, la van a subrayar: forma definida, volumen definido, difusión muy lenta, incompresibles, cristalización. Bien, forma definida, producto de que sus partículas se encuentran adheridas rígidamente entre sí. Usted nunca ha visto un sólido que no tenga forma. Todos los objetos sólidos tienen forma, de lo que sea, pero tienen forma. Bien. Volumen definido, el resultado de que sus átomos o sus moléculas no poseen movimiento de traslación, sino únicamente vibración en torno a punto fijo. Todos tienen un volumen definido. Bien. Todos los objetos tienen un volumen exacto, los objetos sólidos. Bien. Difusión muy lenta, tendencia a separarse mucho más lenta que los líquidos y los gases. Bien. Usted no puede dividir un sólido. Usted puede partir un lápiz que es un sólido, pero porque sus partículas son más débiles, pero usted no puede agarrar el gavetero donde tiene su ropa y meterle un golpe de tal manera que lo parta con el puño. Bien. Si le pega con algún otro objeto sólido, quizás sí se parta. Incomprensible, imposible de ser comprimidos porque sus moléculas están muy cerca de una de la otra. Si lo comprime, por lo general se deforma. Bien. Usted agarra un objeto sólido y lo quiere comprimir de una manera muy fuerte, por lo menos en el caso de cuando van a ver qué tan fuerte es un edificio. Se hacen cilindros con el mismo material del edificio y se le pone una presión para ver qué tanta presión aguanta el sólido antes de deformarse. No se destruye, se deforma. ¿Qué ocurre? Cuando le hacen la presión, él va aumentando la cantidad y al llegar a cierta presión él empieza a abrirse, se deforma. Bien, pero no se destruye. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo cambia. Bien, se transforma. Cristalización, tendencia a formar cristales cuando una sustancia se solidifica. Sus moléculas disminuyen la agitación térmica, se ordenan de formas particulares y dan lugar a estructuras poliédricas definidas llamadas cristales que se repiten en todo el volumen del sólido. Bien, tablitos cristales formados de manera sólida.
como son las perlas preciosas o algunos minerales. Dice, los enlaces por los cuales están unidos las partículas de los sólidos cristalizados determinan su estructura y propiedades. Por ejemplo, punto de fusión, dureza y densidad, ¿verdad? El material más duro del mundo es el diamante. Ni un objeto lo raya. Él raya todos los objetos, pero nadie lo raya a él. ¿Bien? Porque es el objeto más duro. Vamos a ver sólidos cristalinos y amorfos. La estructura interna de una sustancia varía según su manera de pasar del estado sólido a partir del líquido a gaseoso. Como el cambio del estado ocurre gradualmente, se obtiene un sólido cristalino en el cual las partículas se ubican en forma ordenada en una red tridimensional que se establece la máxima atracción entre ellas. Esta distribución del lugar de cristales. Bien. Cuando usted hace hielo en su casa que pasa de estado sólido, de estado líquido a sólido, si usted al hielo le pone algo adentro o lo hace de alguna otra forma que no sea en cubos, él va a adquirir la forma que se le dé a la hora de pasar de un estado líquido a un estado sólido. Él se cristaliza de tal manera que él adquiere la forma de lo que se le pone. Bien. Él hace solamente eso, no puede pasar de más de eso, porque cuando usted pasa de líquido a sólido, él adquiere la forma que está. Si en algún punto usted puede ir por lo menos a Chiriquí, un lugar así donde hay frío, las gotas de agua cuando llegan a las plantas demoran en caer. En países donde nieva, la gota de agua queda la forma hacia abajo. ¿Por qué? Porque ella se congeló justo en esa forma. Ella no se cae hasta que se descongela. O sea que ella se cristaliza donde esté. Por el contrario, cuando el enfriamiento ocurre abruptamente, o sea, así, las partículas poseen una distribución desordenada. En este caso se obtiene un sólido amorfo o vidrio. Eso lo subraya. Bien. El sólido amorfo vidrio es lo que ve ahí como el ópalo, que es uno de los pocos minerales que se encuentra en estado amorfo. Bien. Si se da cuenta, tiene una forma muy extraña, tiene varias cristalizaciones deformes, porque el enfriamiento ocurre de inmediato. Bien. En un vidrio las partículas tienen casi la misma distribución que los líquidos, salvo que su movimiento de traslación ha cesado y disminuyen hacia su fluidez. Bien. Vamos a ver los estados líquidos. Los líquidos son mucho más densos que los gases. Esto quiere decir que en ellos las moléculas están más próximas entre sí. Esa es la imagen que ve ahí en la página 43. Según la teoría cinética molecular, las partículas de líquidos se hallan en continuo movimiento y al estar más próximas una de otra, los choques entre las moléculas son más frecuentes y la movilidad molecular es más restringida. Usted no puede agarrar un objeto sólido y hacer que corra como líquido. Bien, si se da cuenta, los objetos líquidos siempre corren. Si se le derrama un vaso de agua, él corre de inmediato. Se derrama un jugo, también. Bien, el líquido toma la forma que usted le dé cuando usted lo sirve en algún lugar. El agua, cuando está en el mar, él tiene la forma del mar. Cuando está en los lagos, si el lago es pequeño o es redondo, él tiene la forma del lago. Bien, ellos adquieren la forma que se le dé. Bien, ellos no son sólidos porque sus partículas están mucho más separadas que las partículas de los sólidos que están pegadas. ¿Qué ocurre? Si usted alguna vez ha visto, hay animales que corren sobre el agua. Eso se le llama película. El agua tiene una parte que se le conoce como película. Ella corre sobre la película. ¿Por qué? Corre tan rápido que los toques que le da el agua no es suficiente para hundirse porque no pesa tanto. Entonces, como el agua es más densa que un gas, ella tiene esa capa densa ahí que usted no ve porque nosotros los seres humanos pesamos demasiado y ella puede correr sobre el agua. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Como el agua toma la forma que le demos, cuando el ser humano va al agua y no puede caminar sobre ella, es tanto por el peso que tiene el ser humano, pesa tanto que a él pisar, las partículas se dispersan para que él pueda entrar y luego vuelven y se unen. Si usted se da cuenta, cuando usted está en el río y usted tiene la pierna, alrededor de su pierna está el agua. Así se ve marcado y abajo usted ve su pierna, pero no la ve sobre usted. Bien, porque el agua se separa para adquirir la forma de lo que está entrando. Bien.
Entonces dice, el equilibrio entre la fuerza de repulsión y atracción contribuye a mantener la molécula en continuo movimiento. Las partículas en un líquido se hallan sujetas por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir que puedan deslizarse unas sobre otras. Por ello, las sustancias líquidas, al igual que los gases, se consideran fluidos. Vamos a ver las propiedades de los líquidos, la va a subrayar. Volumen constante, difusión lenta, forma variable, viscosidad variable, tensión superficial y capilaridad. Eso está en la otra página. Bien, página 43 estamos. Entonces, volumen constante, capacidad de tener un volumen definido. Esto se debe principalmente a que los líquidos son inexpandibles. Eso lo subraya, y los líquidos también son incomprensibles. Inexpandible quiere decir que se da como resultado de que la fuerza de atracción intermolecular son lo suficientemente altas como para impedir que la sustancia líquida se expanda, lo que sí ocurre con los gases. ¿Qué es lo que la sustancia líquida se expanda? Cuando la sustancia líquida se expande, se dispersa. Pero eso no ocurre. Cuando usted derrama algo, él llega hasta cierto punto y ya deja de correr, ¿cierto? Porque ya no puede expandirse más. Además de eso, usted también ha visto cuando las personas se tiran de los trampolines o de cualquier lugar y usted se quema el pecho. ¿Por qué se quema? Usted choca contra la película que había en el agua. El agua resiste el golpe hasta un momento, se expande, pero ya después no puede expandirse más y usted tiene que caer de lleno al agua. Bien, por eso que se ve que el agua se expande, pero ya vuelve y cae. Bien, vuelve y regresa, porque ella tiene cierta capacidad de expansión. Incomprensibles, no se puede comprimir debido a que el espacio libre entre las moléculas es mínimo, no se comprime. Bien, si usted se da cuenta, cuando usted agarra un líquido, ya sea agua o algo, usted lo echa en agua y lo tapa. Bien, eso no va a explotar, a menos que usted lo tire duro o algo, pero no explota, ¿cierto? Ahora vamos a ver la diferencia con el gas. Difusión lenta, tendencia a difundirse lentamente debido a que las distancias intermoleculares son más pequeñas que los gases. Bien, demora en pasar de un lugar a otro. Forma variable, capacidad de adoptar la forma de recipiente que la contiene. Es como le dije, usted agarra el líquido y él va a adquirir la forma que usted le dé. Lo que sea. Es como cuando va a hacer una masa de galleta, la masa de galleta es líquida. Usted le hace la forma a la galleta que usted quiera y ella se cocina de esa forma. Bien, no es que usted va a echar el líquido y el líquido va a coger la forma que le dé la gana, no, usted le da la forma, ¿verdad? La forma de él cambia. Viscosidad variable, tendencia a fluir lentamente como el aceite o con mayor rapidez como el agua. Bien, eso se debe a que son fluidos que tienen una capacidad, una viscosidad diferente. Cuando usted agarra el aceite y se lo pega a la mano, usted sabe que es un lío quitarse ese aceite. Pero cuando se echa agua, usted se seca y listo. El aceite, si usted se lo seca, usted sigue sintiéndose pegajoso. Bien, eso se debe a que la viscosidad es variable. Uno es más viscoso que el otro. Y son líquidos iguales, pero uno es más viscoso que el otro. Tensión superficial, fuerza que facilita la flotación del cuerpo en los líquidos. Se debe a la atracción mutua entre las partículas del líquido, mientras que las moléculas que están bajo la superficie experimentan una fuerza de atracción entre sí en todas direcciones. La de la superficie sufre un desequilibrio resultante de la atracción diferencial entre las partículas del líquido y del aire. Bien, ¿qué es la tensión superficial? Entonces se da cuenta que hay objetos que flotan en el agua y hay objetos que no flotan en el agua, ¿verdad? La tensión superficial es eso, lo que permite que los objetos floten en el agua. Bien, un barquito de papel, usted le pone y flota en el agua. Pero si usted agarra una piedra, la piedra se cae. ¿Por qué? Porque la tensión superficial entre las partículas del agua y las partículas de la roca no existe. Así que el agua se expande y la deja caer. ¿Ok? Pero hay objetos que sí flotan, las hojas flotan. Si se dan cuenta, las cosas más livianas es lo que flota sobre el agua. Muy pocas cosas pesadas flotan. Ah, ¿los barcos flotan? Sí. Pero los barcos, el casco donde ellos están, tiene una forma especial para flotar. Si se dan cuenta, el casco de un barco es delgadito abajo. Todo lo demás está arriba. Él tiene esta forma. Esa forma delgadita de ahí está específicamente hecha para poder que el agua soporte ese peso. Bien, y además de eso, el casco está hecho de un material diferente a los demás. ¿Ok? Por eso lo soporta. Entonces, por eso puede flotar.
Por eso la gente cuando se pierde en lugares, cuando un avión cae y llega a una isla desierta, no sé qué, y tratan de hacer un barco, el barco se les hunde, o una balsa se les hunde, porque no calculan bien qué peso puede soportar. La balsa con usted, más el agua, todo eso es un cálculo específico para poder que eso se flote, ¿bien? En la Universidad Tecnológica hacen un concurso de barcos y de balsas, ¿bien? En la Facultad de Ingeniería Civil agarran la semana de civil y hacen competencia de eso. Los estudiantes hacen barcos y balsas con materiales, la llevan a un río, a una pequeña, eso es como un lago que hay en el área de Tocumen, allá en donde está la Universidad Tecnológica, y los ponen. Usted se monta en su barco que hizo, y si su barco flota y llega hasta cierto más lejos, usted gana. Hay personas que ponen el barco y apenas que lo ponen se hunden. Ya obvio perdió. Pero ellos tienen que calcular todo eso. Cómo lleva el peso del barco, qué cantidad de peso, a quién puede llevar, todo eso. Bien, eso se debe a la tensión superficial. Capilaridad, tendencia al acceso espontáneo por tubos estresos llamados capilares. Esta consecuencia de la fuerza de cohesión entre las partículas de líquido junto a la fuerza de atracción se llama fuerza de adhesión entre los líquidos y la pared del recipiente. Si las fuerzas de adhesión son mayores que la de cohesión, el líquido sube por la pared del recipiente. Eso ocurre con el agua, que es atraída por las paredes de los conductos vasculares de las plantas, lo que permite que ascienda de la raíz hasta las copas de los árboles. En cambio, si la cohesión es mayor que la adhesión, el líquido no asciende, sino que forma una superficie de contacto con el tubo en una superficie cóncava llamada menisco. El mercurio, por ejemplo, presenta este tipo de curva. Bien, la capilaridad es... ¿Usted ha visto alguna vez que el agua, cuando usted deja un vaso de agua, empieza a sudar? Empieza a botar gotas. ¿Por qué? Esa es la capilaridad. El viento está haciendo que el agua suba por su vaso. Y el agua empieza a subir y se empieza a evaporar y después vuelve a caer como si estuviera llorando el vaso y así. Eso es capilaridad. Es la forma que agarra el objeto por medio de túbulos o microfilamentos o como usted le quiera decir. Ella sube y baja, dependiendo de lo que ocurra en su entorno, ¿ok? Vamos a ver el estado gaseoso. El estado gaseoso se caracteriza porque las partículas que la forman se encuentran aún más separadas entre sí que las partículas que forman líquidos. Por ello, la fuerza de atracción entre estas partículas es mínima, lo que permite su gran movimiento. Y para definir el estado de un gas se necesitan 4 magnitudes, la van a subrayar: masa, presión, volumen y temperatura. Son las 4 magnitudes para determinar el estado de un gas. Los gases están libres y sueltos en el ambiente. El oxígeno es un gas, el nitrógeno, el carbono, bien, son gases. El gas que usted utiliza para la estufa es un gas natural, pero él está comprimido. Y los gases no sirven para estar comprimidos. ¿Por qué? Porque pueden explotar. Porque sus partículas no son para estar de esta manera. Ellas son para estar libres y sueltas. Y no se pegan entre ellas siempre están libres. Cuando las personas comprimen el gas dentro de un recipiente, por eso es que pesa el gas. Primero pesa. Segundo, le dicen que no lo tire porque puede explotar, porque obvio el gas no puede estar contenido. Tercero, le dicen que es inflamable porque la mayoría de los gases son inflamables. Y todo eso se debe a que él no puede estar comprimido. Cuando comprimen los gases, ya sea el oxígeno que ve en los hospitales, el CO2, que es el gas que le ponen a la soda, que eso también lo compran y lo venden, y el gas que usted utiliza para cocinar, él no sirve para estar comprimido. Por eso cuando lo bajan con cuidado. Porque si a usted, cuando su mamá lo manda a la tienda, lleva el tanque de gas y usted lo deja caer a cierta altura, ese tanque explotó con usted y se lo llevó, y allá arriba lo va a ver Dios. ¿Bien? Porque eso no lo puede dejar caer. Si lo deja caer a una altura ahí mismo cerca del piso, no hay problema. Y aún así tiene que tener miedo que le explote. ¿Bien?
porque ellos no sirven para estar comprimidos. Por eso cuando usted va al hospital le dicen que no use el celular al lado del tanque de oxígeno. ¿Por qué? Porque el celular tira radiación y la mínima radiación que sienta ese gas se va a explotar. Él va a salir comprimido de ese envase, porque ellos no sirven para estar comprimidos. Los gases son para estar libres. Por eso cuando agarran un globo y lo sopan con helio, se va. Porque ellos son para estar libres. Entonces el helio es tan liviano, pero tan liviano, que no importa dónde usted lo eche, él se va a ir. Va a flotar, porque sus partículas son tan livianas que siempre están sueltas y se van a ir. Por eso cuando usted sopa el globo con su aliento, no se va. Sí, él flota si usted le pega, pero no se va para arriba. ¿Por qué? Porque usted le está echando partículas de aire combinadas. Está su oxígeno, está el dióxido de carbono, y además de eso, si usted no sabe soplar y lo llena de baba, tiene baba. Entonces, obvio, no va a volar, porque esa partícula de gas no pesa ni igual que la otra partícula de gas del helio. ¿Bien? Eso tiene que tenerlo en cuenta. Dice, la masa representa la cantidad de materia del gas. Bien, los gases muy pocas veces lo pueden pesar. Usted pesa el gas cuando lo tienen comprimido. En ese momento el gas adquiere un peso porque está tan comprimido, se ve qué tanto lo comprimieron y ahí se ve el peso. Bien. Presión. La presión de un gas es el resultado de la fuerza ejercida por la partícula de gas al chocar contra las paredes del recipiente que lo contiene. Bien. Otra cosa por la que el gas pesa es su presión. Si lo comprimieron a 100 newtons y él está comprimido a esa cantidad de newtons y está golpeando a cada rato con el cilindro donde está guardado, en algún momento va a querer salir, entonces se puede explotar. Por eso es que pesa tanto. Y cada este gas pesa 25, el otro tanque pesa 65. Si se da cuenta, entre más grande es el tanque, más pesa el gas, porque la presión que se le ejerce es mayor. Entonces, se define como la fuerza por unidad de área. La presión determina la dirección del flujo de gas. Se puede expresar en atmósfera, milímetros de mercurio, pascales o kilopascales. Eso lo subraya. La presión se puede determinar en atmósfera, mercurio, milímetros de mercurio, pascales y kilopascales. Las siguientes son equivalencias. Dice que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, que es igual a 101,3 kilopascales. La presión de un gas se mide por un manómetro. Es un gas existente de dos tipos de presión. Bien, en un gas existen dos tipos de presión, la base radial, presión interna y presión externa. El manómetro es lo que se ve en la figura 4, que es lo que está aquí. Si se da cuenta, eso lo tienen la mayoría de las cosas en los hospitales para ver cuándo se está acabando el gas, del oxígeno o cualquier otro gas que tengan, ¿no? Por eso que su gas, usted no sabe cuándo se va a acabar hasta que cuando se le apague la estufa o que ya no prenda, ¿verdad? Ahí usted se da cuenta, se acabó el gas. Que cuando lo alza no pesa. Bien, porque usted no a su gas no le tiene manómetro. Si eso tuviera manómetro, usted supiera cuándo se le va a acabar. Bien, pero como eso no le conviene a la empresa, porque ellos necesitan el tanque vacío y que usted lo devuelva, no se lo van a poner. Bien, porque si usted tuviera manómetro y usted sabe cuándo se va a acabar el gas, usted lo lleva medio lleno o acabándose y vuelve y lo compra, y eso no le conviene a ellos. Presión interna. La ejercen las moléculas del propio gas. Actúan desde dentro hacia afuera a través de los choques de moléculas con el recipiente que contiene. Bien, eso de adentro. Y la presión externa se ejerce sobre el gas. Comprimen sus moléculas para que ocupen un volumen determinado. Bien, eso es cuando comprimen los gases. Luego los gases tienen presión, ¿ok? Usted vive en un ambiente donde hay muchos gases disueltos. Usted respira cantidad de gases que no tiene idea. Usted respira nitrógeno, respira hidrógeno sin saberlo, porque está suelto en el ambiente. ¿Bien? Y él tiene su presión. Eso es una presión interna. La presión externa, además de cuando lo comprimen fuertemente, obligado, él gana esa compresión que se le da externa porque es obligada. Volumen es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene. La unidad más empleada en los cálculos de volumen se realiza con gases es el litro. Bien.
Temperatura es una propiedad que determina la dirección del flujo de calor. Se define como el grado de movimiento de las partículas de un sistema y puede ser sólido, líquido o gas. Y la temperatura por lo general se expresa en Kelvin, donde un Kelvin es igual a grados Celsius por 233.15. La temperatura es algo muy importante. Bien, ¿por qué? Hay lugares, o como le dije, la mayoría de los tornados o tifones se forman a causa de los gases. Cuando un gas caliente se mezcla con un gas frío allá afuera o en el mar, empieza a crear los tornados. Bien, entonces a medida que el gas caliente y el gas frío van chocando porque tiene la misma temperatura o porque el gas caliente tiene una temperatura más alta y el gas frío tiene una temperatura más baja, y a medida que se van acercando hacia el Atlántico, se va haciendo más caliente y más frío. Ocurre el choque, se crea el tornado. Bien, entonces pasa lo mismo acá. Cuando usted tiene mucha calor en Panamá, porque la humedad está alta, se debe a que los gases que están en Panamá, hay un gas frío porque llovió, pero llovió poquito, subió todo ese vapor del piso, que es aire caliente, y se mantuvo en la superficie. Y encima de eso, ese aire frío calienta, ese aire caliente calienta al poco aire fresco que quedaba y lo vuelve aún más caliente. Por ende, siempre hay calor en los países del Caribe o tropicales. Bien, porque el gas caliente predomina sobre el frío. Bien, aquí la temperatura son 32 grados, a veces en la noche son 25, 27, pero a veces en la noche hay temperaturas que todavía están en 30 grados y usted tiene calor. Bien, eso se ve a los gases. Y cuando llueve la humedad aumenta. Ahorita mismo que estamos en lluvia, cuando empieza a llover, hace más calor en la tarde cuando no está lloviendo. Por eso la gente prefiere que si va a llover, llueva todo el día, porque se va a mantener un ambiente regular. Pero si llueve en la mañana y después en la tarde no llovió, agárrese que la calor va a ser grande, porque todo ese aire va a subir. Bien, vamos a ver la propiedad de los gases. Las características físicas de los gases son las siguientes. Son expansibles, comprensibilidad, baja densidad y miscibilidad. Expansibilidad, tendencia que tienen los gases en ocupar todo el espacio disponible del recipiente que los contiene. Bien, la propiedad de los gases tiene que subrayarla. Si usted se da cuenta, cuando usted sopla un globo, usted lo sopla cuando usted quiere. Si lo sopla mucho, el globo se explota, porque ya no puede contener más el aire. ¿Ok? Eso ocurre. Bien. Cuando había los ferrocarriles que hacían a carbón o a madera, el ferrocarril botaba el humo porque ya no podía soportar la presión que había en la máquina de vapor. Entonces por eso se le hacía la salida para que saliera. Si esa salida se tapa mientras el tren está andando, esa estufa o horno de vapor explota porque no puede soportar más presión y el gas tiene cierta expansibilidad dependiendo del recipiente donde esté. Comprensibilidad, propiedad de un gas de disminuir de volumen cuando aumenta la presión ejercida sobre él. Cuando a un gas se le comprime muy fuerte, si usted agarra un globo y lo presiona así, está gordito, y usted lo presiona, él va a tomar la forma de la presión. O sea que su volumen va a disminuir. Porque ellos son comprensibles, él tiene que adaptarse a donde está. Baja densidad, resultado de las débiles fuerzas entre las partículas de un gas, por lo que éstas se hallan dispersas en el espacio. El volumen que ocupa un gas es muy superior al volumen total de las partículas que lo constituyen. Bien, no son densos. ¿Por qué no son densos? ¿Qué es algo denso? El celular. Usted lo toca, usted le puede pegar. Usted no puede pegarle un gas. Cuando el aire le está dando del abanico, usted no le puede pegar. Usted siente el aire, pero pasa la mano rápido. Ellos no son densos. Miscibilidad, capacidad de entremezclarse completa y uniformemente las partículas de dos o más gases que se encuentran en un mismo espacio. Eso suele pasar. Ellos se mezclan entre sí, por eso es que está el dióxido de carbono. ¿Bien? Que es el oxígeno mezclado con carbón. Dice, algunas sustancias que se presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente son, la van a subrayar, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono y el cloro.
Bien. Vamos a la siguiente estado de la materia, el plasma. Bien, el plasma es el estado de la fuerza de repulsión entre sus partículas son extremadamente intensas. Las partículas poseen tanta energía que los choques entre ellas hacen los electrones y los núcleos de sus átomos se separen. Esto ocurre cuando las sustancias se someten a temperaturas extremadamente altas. Por ejemplo, las estrellas. Las estrellas están formadas de plasma. Bien. Por eso cuando una estrella muere, puede estar a millones y millones y millones de años luz lejos de la Tierra, usted la sigue viendo. Porque ella murió por allá, pero la luz que emanó, de acuerdo a sus partículas, se sigue manteniendo por lo largo de la vida hasta que de verdad ya deja de existir. Bien. Porque el plasma tiene sustancias y electrones y núcleos y partículas que sí están separadas, pero siguen chocando entre ellas, no importa lo que pase. Bien. Las estrellas están formadas de plasma. Bien, dice que sí son gases calientes, pero están formadas de plasma. Es muy importante saber eso. ¿Ok? Entonces, vamos al condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia que se da en ciertos materiales a muy bajas temperaturas. Sucede cuando la materia alcanza la mínima temperatura posible llamada cero absoluto. Eso lo subraya. ¿Bien? Ese párrafo lo subraya. ¿De alguna vez escuchado el cero absoluto? Ocurre. Bien, es cuando la temperatura llega al punto más bajo de lo que puede soportar. Bien, si usted va a la Antártida, el ser humano no va a soportar el frío, pero tiene que ir abrigado, ¿no? Y aún así tiene frío. Pero si usted va a la Antártida sin ropa y se queda 10 minutos, se muere. Porque usted alcanzó el cero absoluto. La partícula del material tiene un nivel de mínima energía denominado estado fundamental. La fuerza de repulsión son mínimas y no aparece en ningún material en forma natural. Si alguna vez ha escuchado lo que es la criogenia, que es algo que quieren hacer para mantener a los seres humanos vivos, ¿qué es lo que hacen? Congelan el cuerpo del ser humano a tal punto de que los latidos del corazón son mínimos. Y lo dejan vivir así, congelado, y pasa el tiempo y no le va a pasar nada ni a su cuerpo ni a sus órganos. Y luego lo reviven. ¿Cómo? Lo vuelven a calentar como si fuera algo, un microondas, un burrito, y después sale de ahí tranquilo. Como si estuviera vivo. Eso es algo que están intentando hacer los seres humanos, que se le conoce como la criogénesis o criogenia. Bien. Y sí se ha logrado, porque los animales lo hacen. La ardilla, cuando llega el invierno, ella, para no morir de frío, además de recolectar comida, ella entra en un estado de letargo, al igual que las ranas y los sapos. ¿Qué es el estado de letargo? Parecían que estuvieran muertos, pero no están muertos. Tienen los latidos del corazón tan mínimos para mantener energía, para que cuando llegue la primavera ya puedan andar tranquilamente. ¿Ok? Bien, vamos a quedar hasta ahí.